y tengo el honor de dirigirme a ustedes, distinguidos colegas. Yo voy a desarrollar el módulo Trata y Tráfico de Personas en el marco de la Ley 263 y me siento honrado de compartir las experiencias y conocimientos con todos ustedes. Este primer trabajo de comunicación con ustedes tiene que ver con una revisión de teoría del delito. Para tal fin vamos a, en primer lugar, empezar con la definición de delito, ya entrando a un tema de inclinarnos a una escuela que define el delito. En este caso voy a entrar ya directamente a la definición finalista y funcionalista de lo que se puede entender por delito. Desde ese orden vamos a conceptualizar al delito como el comportamiento o la conducta típica, antijurídica y culpable. Esta definición nos sirve para que ya definitivamente podamos dejar hacia atrás posturas o escuelas que definen al delito, como el causalismo, que, como ustedes bien saben, establecía que el dolo estaba en la culpabilidad. En el ámbito finalista y a través del trabajo de Hans Welsel se establece que más bien la intencionalidad dolosa o la intencionalidad culposa pasa a ser parte de la tipicidad. En consecuencia, la definición que ya he establecido como una conducta típica, antijurídica y culpable va a ser prácticamente la base sobre la cual voy a desarrollar los entendimientos respecto a estos tres elementos del delito, es decir, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Vamos a entrar directamente al primer tópico, que es la tipicidad. La tipicidad tiene dos componentes básicos, que tienen que ver con el ámbito objetivo y con el ámbito subjetivo. Todo lo que es objetivo, es decir, que se puede visualizar con los sentidos, vamos a definir como el juicio de imputación objetiva. Y el ámbito subjetivo, es decir, la intencionalidad, el animus o los especiales elementos subjetivos del tipo que establece cada delito, vamos a llamar juicio de imputación subjetiva. Por tanto, tanto el juicio de imputación objetiva como el juicio de imputación subjetiva son componentes del elemento llamado tipicidad. Dentro de los especiales elementos que tiene el juicio de imputación objetiva, en primer lugar vamos a desarrollar la conducta. Ustedes saben que en tiempos pasados, en la Edad Media, también se sancionaba desde el ámbito penal a los animales. A partir de establecer posturas que solo tienen que ver con el comportamiento de las personas, de los humanos, obviamente que cuando hablamos de una conducta penal, estamos hablando de conductas desarrolladas por humanos, por personas. Muy bien, para que exista una acción penal o una omisión penal, desde un orden simplemente de metodología, podríamos empezar diciendo de que hay una acción penal cuando el comportamiento del individuo viola una norma prohibitiva. Las normas prohibitivas en realidad son los tipos penales o los delitos que están a lo largo y ancho del Código Penal, a partir del artículo 108 hacia atrás. Existe una conducta de omisión cuando el individuo o la persona, como su nombre indica, omite cumplir un mandato. Eso quiere decir que el mandato que establece la ley, que obliga a la ley a que se desarrolle, no se realiza en forma dolosa o en forma culposa. Y de la misma manera, el comportamiento violatorio de normas prohibitivas que están a lo largo del Código Penal, a partir del artículo 108 en el libro que se llama Parte Especial, entonces también se puede desarrollar de la misma forma, es decir, como un comportamiento doloso o como un comportamiento culposo o imprudente. El requisito que establece la teoría del delito para establecer que hay una conducta penal es establecer paralelamente la existencia de la relación de causalidad. ¿Qué entendemos por relación de causalidad? Para poder determinar que un comportamiento ingresa a la jurisdicción penal, es importante establecer si existe relación de causalidad entre el comportamiento
que ha sido desplegado por el agente y el resultado vulneratorio de bienes jurídicos. En consecuencia, han existido a lo largo de las posturas científicas del estudio del delito escuelas claramente definidas que establecían cómo manejar el tema de la relación de causalidad. En la postura causalista, por ejemplo, se utilizaba un método que es la conditio sine qua non o sine qua non, por el cual el agente, desarrollando un comportamiento, vulneraba un bien jurídico. Para poder establecer si existe relación de causalidad entre ese desenvolvimiento conductual y el resultado, se utilizaba este método que consistía simplemente en la supresión mental de la probable causa o con causas y establecer si cambiando el resultado se daba mediante el efecto de la supresión. Es decir, en otras palabras, suprimiendo la conducta si cambiaba el resultado. Por ejemplo, si A dispara a B y si suprimo mentalmente el disparo, obviamente que no habría una persona muerta. De esa forma se establecía la relación de causalidad a partir del siglo XIX. Actualmente esta postura y este método de establecer la relación de causalidad, sobre todo en delitos de resultado, han sido desechados por otra postura científica que se adecua mejor a los problemas que se dan en el diario vivir, sobre todo vinculados a delitos imprudentes o culposos. Para esto se utiliza la teoría del riesgo de un gran penalista alemán que es Klaus Roxin. La teoría del riesgo de Roxin es la base sobre la cual actualmente, en una posición finalista y en una posición funcionalista, nos permite establecer claramente si existe o no una relación de causalidad entre el comportamiento y el resultado. La teoría del riesgo de Roxin se resume, en pocas palabras, en establecer los riesgos que socialmente, en cada momento nosotros hemos acostumbrado prácticamente a tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el solo hecho de conducir una movilidad es un riesgo. El someterse a una operación es un riesgo. Incluso el caminar por una avenida donde hay mucho tráfico de movilidades es un riesgo. Pero esos riesgos los asumimos y los desarrollamos, estamos codo a codo con ese riesgo, pero son riesgos socialmente aceptados. Roxin nos dice que solo se puede imputar a la gente que incrementa o genera riesgo ilegal. Es decir, que ese comportamiento riesgoso va más allá de lo permitido socialmente y además de lo permitido normativamente. Quiere decir que las propias normas establecen, por ejemplo, en el ámbito de la conducción de una movilidad, prohibiciones establecidas por el propio Código de Tránsito. Por ejemplo, no es posible permitir que conduzca una movilidad una persona ebria. Tampoco es posible permitir que una persona conduzca a una velocidad mayor a la permitida normativamente. En consecuencia, si el conductor maneja ebrio o maneja a una velocidad mayor de la permitida normativamente, está incrementando el riesgo. Por tanto, si lesiona a alguien o pone en peligro o vulnera un bien jurídico, corresponde la imputación. Por tanto, la forma de establecer la relación de causalidad es en delitos de resultado, estableciendo este incremento de riesgo que socialmente ya no se puede permitir porque la norma está estableciendo prohibiciones que son violadas por la persona que incrementa o genera el riesgo. Por otra parte, hay que tener en cuenta los delitos formales, porque la teoría del riesgo se aplica en delitos de resultado. Pero ¿qué hacemos con los otros delitos que, por ejemplo, a la sola acción, es decir, el desenvolvimiento del comportamiento o el manejo muscular de la persona, ya directamente termina con el desarrollo del delito, es decir, con el iter criminis? En esos casos, la teoría y la doctrina penal nos establece que en delitos formales lo que hay que establecer para poder determinar la existencia o no de relación de causalidad es la existencia de un comportamiento comisivo u omisivo y la vulneración directa del bien jurídico. Por ejemplo, la posesión de droga.
La posesión dolosa de droga, el solo hecho de poseer la droga en el bolsillo, ya ha culminado con el iter criminis y por supuesto que estaríamos dentro de una relación de causalidad porque ya no se espera ningún resultado. El solo hecho de posesión de droga ya determina la culminación de un delito. En consecuencia, hay relación de causalidad entre ese comportamiento posesorio de la droga y el resultado, que es la vulneración del bien jurídico. Otro tema muy importante en el tema de la conducta es las inacciones. Desde el siglo XIX, los penalistas ya establecieron que no es posible calificar como una conducta penal ciertos comportamientos que están ausentes de voluntariedad. En consecuencia, cuando se analiza un comportamiento de una persona vinculada a una vulneración de un bien jurídico en el derecho penal, hay que tener en cuenta dos elementos, un elemento cognitivo y un elemento volitivo. El elemento cognitivo tendrá que estar significando el conocimiento de la prohibición del desarrollo de ese comportamiento. Y en el tema de la voluntad o el elemento volitivo tiene que ver con la voluntad de concreción. Pero muchas veces, si bien puede estar presente el elemento cognitivo, es decir, que se conoce la comisión, la prohibición de los comportamientos como delictivos, puede ser que no tenga un mínimo de voluntariedad. Por ejemplo, cuando una persona se resbala en una cáscara de plátano y cae con todo el peso de su cuerpo aplastando a una niña de 1 año o de 2 años de edad. En ese caso, si la niña es lesionada o muerta, se establece claramente que no habría una relación de causalidad por estar presente una inacción penal. En consecuencia, la inacción penal está determinando la atipicidad del comportamiento. Y como esta forma de poder establecer la ausencia de relación de causalidad, también los jueces tenemos que tomar en cuenta para poder determinar la concurrencia o no de conductas delictivas. Las inacciones dentro de la doctrina penal, como ustedes muy bien recuerdan, tienen que ver con la fuerza física exterior irresistible, tienen que ver con los actos reflejos o aquellos actos instintivos por el cual la persona puede brincar, arrojar algo, caerse a un lado, etc., y vulnerar bienes jurídicos. Si es por estos aspectos instintivos de conservación de la vida, etc., por supuesto que está absolutamente ausente el elemento volitivo y en consecuencia estaríamos dentro de una inacción penal. Lo mismo cuando se producen vulneraciones a bienes jurídicos por desmayos. Una persona que se desmaya por una enfermedad y a consecuencia atropella a alguien o a consecuencia aplasta a una persona, etcétera, vulnera bienes jurídicos por el hecho del desmayo. En consecuencia, también en la misma forma estamos dentro de un caso de inacción penal porque está ausente el aspecto volitivo. En consecuencia, para que exista conducta penal, tienen que estar presentes el aspecto cognitivo y volitivo, así como el incremento de riesgo si se trata de delitos de resultado. Otro tópico importante en la teoría del delito, en los elementos objetivos o en el juicio de imputación objetiva, es establecer claramente quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona que, como su nombre indica, vulnera o pone en peligro a un determinado bien jurídico. La sola puesta en peligro de un bien jurídico ya abre la jurisdicción penal porque tenemos en el artículo 8 del Código Penal la tentativa. En consecuencia, el solo hecho de un comportamiento tentado ya determina de por sí la existencia de un probable delito. En consecuencia, sujetos activos son las personas naturales, las personas físicas, las empresas, el Estado. De acuerdo a nuestro derecho penal, parte general, no es posible que sea conceptualizada como autor de un tipo penal. Podría ser víctima, obviamente, la universidad, el propio Estado boliviano, una empresa, por supuesto que puede ser sujeto pasivo, pero nunca un sujeto activo.
Bolivia ha dado ya pasos importantes en este tema de que también las personas jurídicas puedan ser sujetos activos de delitos. Lo encontramos un atisbo en la ley 004, cuando también responsabiliza por algunas conductas penales a algunas empresas. Pero mientras no cambie el derecho penal parte general, nosotros tenemos que establecer como norma especial al derecho penal parte general y en consecuencia definitivamente estaríamos afirmando que no pueden ser sujetos activos de delito las personas jurídicas, solo las personas naturales. Sujetos pasivos, por supuesto que sí, y el sujeto pasivo es aquella persona que sufre la vulneración o el peligro de vulneración de un determinado bien jurídico, e incluso el feto humano puede ser, por supuesto, víctima de un delito. Finalmente, para terminar este primer segmento, vamos a referirnos a los especiales elementos objetivos del tipo. Los delitos que están a lo largo del Código Penal en el libro Parte Especial, para el establecimiento o determinación de un comportamiento dentro de un tipo penal, obligadamente establece que la subsunción se haga exacta. ¿Exacta respecto a qué? Y obviamente es respecto a los elementos que la propia norma exige para la existencia de ese determinado tipo penal. Por ejemplo, el tipo penal nuclear en delitos contra la vida es el homicidio. Está establecido en el artículo 251 del Código Penal y establece como elementos objetivos de este delito 3. Una persona que vulnera el bien jurídico. Ya hemos dicho que los animales no pueden ser. Ahora, una persona puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Pero si no existe este primer elemento, nunca habría homicidio. De la misma manera, tiene que haber un verbo, un comportamiento relacionado con un verbo matar. Y se puede matar, por supuesto, de diferentes y múltiples formas. Pero si no hay muerte, nunca va a haber homicidio. En consecuencia, el delito de homicidio es un delito de resultado precisamente porque ese elemento especial que establece el tipo penal de homicidio exige una persona fallecida, una persona que haya perdido la vida a consecuencia de un comportamiento. Por tanto, hasta el momento estamos encontrando dos elementos objetivos del tipo. Y finalmente, la persona fallecida. Es decir, estos tres elementos, la persona que vulnera el bien jurídico vida, es decir, que mata, el comportamiento de matar y la persona muerta. Estos tres elementos son aquellos que necesariamente tienen que existir como especiales elementos objetivos del tipo de homicidio. Si nos vamos a otro tipo penal, como el robo agravado, por ejemplo, que está en el artículo 332 del Código Penal, la norma exige múltiples formas de concreción del robo agravado. Por ejemplo, habrá robo agravado cuando el comportamiento es desplegado por una o más personas. Si es por más de una, entonces estamos ante un robo agravado. Si el agente usa un pasamontañas, una máscara, estamos ante robo agravado. Si la persona usa armas, entonces también tipifica como robo agravado, y así sucesivamente. Como se están dando cuenta, la existencia de estos especiales elementos objetivos del tipo está determinando la subsunción correcta respecto a un tipo penal. Ahora, puede darse el caso de que un comportamiento subsuma paralelamente en dos tipos penales. Por ejemplo, una persona que mata a otra es homicidio, porque ya está prohibido matar. Pero ¿y cuándo puede calificarse como asesinato? La propia norma establece los especiales elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato y en consecuencia, si aparte de los tres que ya hemos establecido para el homicidio existe además alevosía, por ejemplo, o la víctima es su cónyuge o descendiente, desplaza el tipo penal de asesinato al tipo penal de homicidio. Esto es en cuanto a la primera parte de lo que llamamos el juicio de imputación objetivo.